ante su trono estamos. Ven ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de alabarle. Ven, abre su corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de alabarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de alabarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos.
mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, Yo no temo, yo confío, tú estás conmigo. y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Durante la Segunda Guerra Mundial, un predicador de la Alemania nazi tuvo bastantes dificultades debido a que no estaba de acuerdo con lo que se estaba desarrollando en esa guerra. No estaba de acuerdo con el Führer y no estaba de acuerdo con todo lo que era el nacionalsocialismo. Debido a esta situación, él tuvo que vivir y afrontar dificultades muy adversas. Por ejemplo, tuvo que perder sus trabajos, tuvo que comenzar a buscar diferentes lugares donde poder trabajar y al final tuvo que simplemente contentarse con una pequeña iglesia en un pequeño poblado. Era lo que había en ese momento. Pero ahí no quedaron las cosas. La SS, la policía secreta del Führer, lo investigó una y otra vez y él tenía que dar respuesta
a cada uno de estos interrogatorios. Pero ahí no terminaron las cosas. Esta persona cuenta que en cierta ocasión salió de su casa en dirección a la iglesia para poder predicar, y cuando llegó a la iglesia se encontró que ésta estaba en ruinas. Había sido bombardeada y no quedaba más que piedras de lo que había sido la iglesia en la cual él estaba predicando. Cuando regresó a su casa, se encontró con que su casa estaba en las mismas condiciones. Su familia había sobrevivido, pero sus hijos estaban comenzando a pasar hambre debido a todas esas circunstancias. Frente a todo esto que él tuvo que vivir, él hace una aclaración, él hace una reflexión y dice lo siguiente: el único poste que se mantuvo firme en toda esta desconcertante confusión fue la fidelidad y la fiabilidad de Dios. Lo que le mantuvo y le sostuvo durante todos estos años fue reconocer que Dios estaba en control. Hoy nosotros queremos hablar sobre este tema y queremos enfocarnos en uno de los textos que más acorde nos parece a la realidad actual. Se trata de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 3 en adelante, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas tentaciones y pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque se prueba con fuego, se halle que resulta en alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el objetivo de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El autor de esta carta nos llama la atención sobre la esperanza, nos llama la atención sobre la confianza y nos llama la atención sobre aquella herencia que nosotros tenemos. Hoy pues te invito a que juntos meditemos en la esperanza viva que Dios nos ha dejado. Vamos a orar para empezar. Padre Celestial, gracias te queremos dar por esta mañana y gracias por permitirnos compartir como hermanos en Cristo esta palabra que viene de ti, que sea de edificación, que sea de fortaleza y que sea dirección para cada uno de tus hijos. Bendice, Señor, este país, bendice, Señor, a cada uno de tus hijos y muéstranos, oh Padre, la manera como debamos comportarnos en los momentos que estamos viviendo. En Cristo Jesús oramos. Amén. El texto de Primera de Pedro nos empieza hablando sobre la esperanza. Nos empieza hablando sobre la confianza que nosotros podemos tener en Dios y por la cual nosotros debemos darle la gloria a Dios. Mira, es algo importante y valioso que nos empieza advirtiendo este texto, que si algo tenemos, si algo nos ha dado Dios, no es para que simplemente nos acomodemos y tengamos por algo ya dado, sino que es algo por lo cual debemos darle gracias a Dios. Cuando tú reconoces que Dios te ha dado esa posibilidad de descansar en Él y tener paz y esperanza en Él, es momento para ponernos de rodillas y decirle gracias, Señor, a ti sea la gloria, porque en medio de estas circunstancias tú sigues siendo Señor, tú sigues siendo el que me sostiene, tú eres el que me va a levantar y va a levantar a mi nación en medio de todas las adversidades. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero que nos advierte este texto. Da gloria a Dios por la esperanza que Dios ha puesto en tu corazón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. La esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones
afirma nuestra confianza en medio de la adversidad. Esa esperanza nos permite seguir adelante cuando parece que ya no hay posibilidades. Y por esa razón nosotros debemos confiar en Dios y darle la gloria a Él. Hay una frase que a mí me gusta bastante, que fue dicha por Agustín de Hipona. Él dice: entrégate a Dios, no temas, porque si Él te pone en la lucha, ciertamente no te dejará para que caigas. Entrégate a Dios y no temas. Hoy que estamos pasando por una situación tan difícil como iglesia, como país y como planeta Tierra, nos enfrentamos a la necesidad de volvernos a Dios y poner nuestra confianza en Él. La frase que me gusta de acá, de San Agustín o de Agustín de Hipona, como lo quieran llamar, es cuando dice: no temas, porque si te pone en la lucha, Dios estará contigo en esa batalla. Si Dios nos ha puesto en estos días en la batalla que es contra una pandemia, tenlo por seguro, Dios estará contigo. Dios no te desamparará, Dios estará a tu lado. Evidentemente, tengo que cuidarme, tengo que ser prudente, pero no dejándome llevar por el miedo, sino siempre buscando que sea Dios el que me dé su paz. Hacer las cosas correctamente, pero sin dejar que el miedo gane en mi corazón. Tenemos una esperanza, esa esperanza que Dios nos ha dado. En primer lugar, es una esperanza de que Dios estará con nosotros aquí mientras estamos luchando contra esta situación que nos ha tocado vivir. Pero ahí no se queda la esperanza. El texto dice: a una esperanza viva conforme a la resurrección de Cristo Jesús de entre los muertos. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos una esperanza más allá de esta vida. Alguien decía: parece como que Dios tuvo que hacernos pasar por una enfermedad a nivel mundial para que recordemos que nuestra esperanza no está en el presente solamente. Que nuestra esperanza no sea solamente comprar un carro nuevo, una casa nueva, una televisión, un plasma, un celular de última tecnología. Que nuestra esperanza siempre debe estar en el cielo, en lo que Dios tiene preparado para nosotros cuando entremos en su presencia. Esa esperanza, dice el texto bíblico, es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Básicamente nos está diciendo que no hay circunstancias que puedan destruir la esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Por qué razón? Porque nuestra esperanza no se basa en lo que dice un presidente, no se basa en lo que dicen los médicos, no se basa en lo que dice la ciencia, se basa en lo que dice Dios. Y Dios nos ha dicho: ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Por eso mi confianza puede ser plena y certera. Por eso mi confianza me hace descansar y seguir adelante en medio del valle de sombra y de muerte. Hoy pues debemos recordar, nuestra esperanza no está simplemente en las cosas materiales. Nuestra esperanza está puesta en Dios, está puesta en el consumador de nuestra salvación. Así que descansemos en Él y tengamos paz en medio de esta adversidad. Lo siguiente que el texto nos dice en esta porción que hemos leído es que nosotros podemos confiar en el Señor. Dice el texto: porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios. Yo quiero que mastiques bien esa frase. Yo quiero que la analices bien. Yo quiero que la pongas en tu corazón y reflexiones en lo que esto está diciendo. No está siendo guardado simplemente por una pequeña acción de un estado de sitio. No está siendo guardado simplemente por una cuarentena, aunque es importante cumplir con las leyes que nos han sido impuestas. Pero quien nos guarda es el poder de Dios. El texto así lo dice. Sois guardados por el poder de Dios. ¿Cuál es ese poder?
La palabra que aparece en el texto, en el original griego, es la misma palabra que se usa para hablar del poder que se ejerció sobre Cristo para levantarlo de entre los muertos. Ese mismo poder actúa para guardar tu vida. Ese mismo poder es el que está presente en estos momentos en cada hijo de Dios que invoca al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. El poder de Dios está ahí para guardarte. El poder de Dios es el que nos mantiene firmes. Y por eso podemos confiar. No confiamos porque seamos más astutos que algún virus. No confiamos porque tengamos mejores sistemas inmunológicos que cualquier otra persona. Confiamos porque el poder de Dios está guardándonos. Y confiamos en que ese poder nos sostendrá. Y si se diese el caso que nos enfermamos, Dios seguirá con nosotros. No se apartará de nosotros. Una historia que escuché hace poco y que me pareció muy apropiada al respecto, dice que en cierta ocasión una mujer se acercó ante un sultán a reclamarle. Los guardias estuvieron a punto de golpear a la mujer por semejante alevosía, pero le dejaron hablar porque el sultán les dijo, déjenla hablar. Y la mujer le dijo que venía a reclamarle porque habían robado sus propiedades, su casa. Y entonces el sultán le preguntó, bueno, pero ¿qué pasó? Y la mujer dice, me quedé dormida y vinieron los ladrones y se llevaron las cosas. Entonces el sultán, extrañado, le dice, pero ¿por qué te dormiste? En cierto modo le estaba reclamando, es tu culpa, tú te dormiste. Pero en ese momento la mujer le dice, yo me dormí porque estaba seguro que el sultán estaba despierto. Aquel sultán se admiró y se maravilló de la confianza que esta mujer mostró en él como sultán y ordenó a los que estaban a su lado que le devolvieran todo lo que había perdido. Ahora, obviamente no todos los sultanes ni todos los gobiernos van a ser así, pero sabemos que Dios sí es así, que podemos a veces nosotros dormirnos y Dios está guardándonos en ese momento. Sabemos que a veces podemos nosotros quedarnos dormidos, pero sin embargo, Dios vela por nosotros. En vano vela la guardia si Dios no cuida la ciudad. Así dice el Salmo. Pero asimismo, cuando Dios cuida esa casa, nosotros podemos estar tranquilos. Y ahora que estamos pasando por esta adversidad, sí, haz las cosas como te enseña el sistema médico en el cual nosotros nos movemos. Haz caso de estas orientaciones, pero que tu confianza no deje de estar puesta en Dios. Él es el que te guarda, Él es el que te sostiene con su poder, con su fortaleza. Pero hay algo más que dice este texto, y es que dice el texto bíblico, y esto me llama la atención, cuando yo comienzo a leer los textos que finalizan esta porción, encuentro que 2 veces aparece la frase, os alegráis. Y aparece 2 veces la frase, vuestra fe. El texto dice lo siguiente, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, y el texto sigue. Me está diciendo, en primer lugar, que yo me alegro. Es fácil alegrarte cuando te dan algo que tú quieres. Es fácil alegrarte cuando te regalan un carro. Es fácil alegrarte cuando lo que querías viene a tus manos. Pero cuando estás pasando por tribulación, pero cuando la prueba viene y no sabes qué será del futuro, dicen que al ser humano lo que más le angustia es no poder tener control de las cosas. Y cuando una pandemia inunda a un planeta, realmente nos damos cuenta de que el ser humano no tiene control de las cosas. ¿Qué pasa en ese momento? Ahí es cuando nosotros nos alegramos. El texto bíblico dice, sí, ahí es cuando debemos alegrarnos. ¿Por qué razón? Porque estas cosas que pueden pasar no son comparables con la gracia
que nosotros recibiremos de Dios. Porque estas circunstancias que estamos pasando incluso tienen un propósito en Dios. Cuando yo paso por una adversidad, la verdad es que es algo más fuerte. Ningún éxito te va a hacer mejor persona, pero todos tus fracasos, si sabes aprender de ellos, te volverán mejor persona. Más aprendemos de nuestros fracasos que de nuestros éxitos. Alégrese, dice el texto. Cuando por pruebas tengamos que pasar, alegrémonos, porque en Dios esa prueba tiene un propósito. Cuando tú simplemente pasas por una adversidad y ya está, no tiene sentido alegrarse. Pero cuando pasas por una adversidad con un maestro que está a tu lado y te dice, ¿qué aprendimos de esta situación? La verdad es que vale la pena alegrarse, porque esa caída me enseñó algo. Esa adversidad me enseñó algo nuevo. Y ahora pues, teniendo al Maestro de Maestros, a Jesucristo a nuestro lado, esta adversidad, esta prueba, tiene mucho que enseñarnos. Así que, alégrese, mis hermanos, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, como dice el texto, alégrese, porque Dios es quien nos guía. Además de esto, dice el texto, alégrese, porque al final de esta porción dice, porque por vuestra fe alcanzarán ustedes la salvación de vuestra alma. Dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Amén. Pero alcanzamos y accedemos a esa salvación por la fe que ponemos en Cristo Jesús. Pero sabes que el texto también dice algo muy valioso. Dice que nuestra fe es probada. Estas circunstancias que vivimos prueban nuestra fe, pulen nuestra fe, limpian nuestra fe. ¿Y por qué es necesario esto? Porque, mi hermano, si es que nosotros no dejamos que nuestra fe sea limpiada, comenzamos a poner nuestra confianza no en Dios, sino en nosotros mismos, en la gente de nuestro alrededor, en los personajes públicos que nos agradan, en la tecnología, en la ciencia, en la medicina, etc. Y ahí es cuando Dios tiene que pulir nuestra fe. Decirnos, hey, la fe no tiene que estar puesta en eso, en mí tiene que estar puesta la fe. Y por eso Dios tiene que pulir nuestra fe. Y estas circunstancias son esos momentos especiales de parte de Dios para pulir a su iglesia, para recordarle dónde está su enfoque. Porque así como el mundo se olvida de Dios, a veces la iglesia se acomoda al mundo y también se olvida de Dios. Así que gozaos y alegraos, como dice Pedro, porque estas pruebas pulen nuestra fe. Estas pruebas nos hacen que volvamos nuestra mirada hacia Dios. Así que por esas razones, nosotros podemos tener confianza en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Gozaos, alegraos, confiar en el Señor y tener esperanza en Él. Finalizo con una frase de Helmut Schilling, aquel pastor que les digo que perdió su iglesia, perdió su casa y tuvo que pasar muchas adversidades durante la Alemania nazi. Él dice en cierta ocasión en un escrito, tal vez un día cuando miremos hacia atrás desde el trono de Dios en el día final, diremos con asombro y sorpresa, si yo hubiera soñado esto cuando estaba junto a la tumba de mis seres queridos y parecía que todo se había acabado, si hubiera soñado esto cuando vi el aspecto de la guerra atómica cernirse sobre nosotros, si hubiera soñado esto cuando me enfrentaba al destino sin sentido de un encarcelamiento interminable o una enfermedad maligna, si hubiera soñado siquiera que solo Dios estaba realizando su diseño y su plan a través de todos estos ayes, que en medio de mis preocupaciones y problemas y desesperanzas, su cosecha estaba madurando y que todo estaba avanzando hacia este último día majestuoso, si hubiera sabido esto, habría tenido más calma y más confianza, si entonces habría estado más alegre y mucho más tranquilo,
y habría mantenido mi compostura. Si hubiese sabido el final eterno que tenía, mucha de mi actitud habría cambiado. Hoy es tiempo de recordar ese final eterno y glorioso que Dios tiene para nosotros, para que con la vista puesta en esa confianza, en ese destino glorioso, volvamos al presente y nos afirmemos en la paz que viene de Dios. Dios está contigo. Dios no te suelta, no te desampara. Y en todo momento y en todo lugar, Él será tu fortaleza. Que Dios te bendiga y te dé paz en estos tiempos. Hasta pronto.